Tema polémico. A través de un comunicado, la familia del contralor subrogante Pablo Celi denunció que son víctimas de una violenta persecución personal. Esto debido a los allanamientos que realizó la Fiscalía General del Estado en las viviendas de la madre y hermana de Pablo Celi. Hoy Pablo Celi es objeto de una violenta persecución personal con orden de prisión preventiva, pese a que el informe de la acusación fiscal y en la audiencia de formulación de cargos no se presentó evidencia alguna para acusarlo, sino los testimonios verbales y sin evidencias probatorias de dos funcionarios que lo subrogaron en circunstancias en las que se encontraba fuera del país visitando los tribunales de cuentas de España, Portugal y Francia, cita parte del comunicado. Además, denuncian que su familia también ha sido víctima de una persecución arbitraria y que se ha vulnerado sus derechos humanos. Por ello, hacen un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y a organizaciones de los derechos humanos a vigilar el debido proceso y a protestar por el linchamiento mediático del que aparentemente ha sido objeto Pablo Celi. A Pablo Celi se lo investiga por delincuencia organizada, por supuestamente haber solicitado y recibido la entrega de dineros a la empresa No Limit S.A. por intermedio de su sobrino José Raúl de la Torre, sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos, para desvanecer 5 glosas que la empresa mantenía en la Contraloría por un monto aproximado de $13 millones. Sobre este tema, la palabra la tiene Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7 de la mañana con 5 minutos. Es increíble, ¿no? Lo que pasa con Pablo Celi. Como les dije yo la semana pasada, cuando conocíamos sobre estos acontecimientos, yo la verdad es que en el caso de él, como he esperado absolutamente en todos los casos que son similares a estos y que tienen que ver o que se originan en, digamos, los procedimientos que la justicia empieza a determinar, lo que aspiro y lo que espero es que se respete todos sus derechos, ¿no? Todos sus derechos. Digamos, uno es de los que cree que uno es inocente hasta que la justicia demuestra lo contrario, ¿no? Y determina lo contrario. Y aún así hay que analizar también el proceder de la justicia, porque hemos visto casos hay en este país y muy recientes de cómo opera esa justicia para forjar pruebas, para inventar pruebas. Pero en el caso de Celi, como insisto, en todos los otros casos que tienen que ver con la actuación de la Fiscalía y de la propia Contraloría, y yo lo que espero es que se respete el debido proceso y que el hombre sea investigado con absoluta transparencia por parte de los operadores judiciales. Más allá de eso, creo que la carta refleja o podría ser el vivo ejemplo de lo que es el karma, ¿no? La familia de Celi denuncia que su pariente, que Pablo, es víctima de una violenta persecución personal. ¿Quién persigue a Pablo Celi? ¿No es acaso su gran amiga, la fiscal Diana Salazar? ¿No se encargó Pablo Celi de ser también uno de los operadores de todo ese aparato de persecución que montaron durante estos 4 años para neutralizar y para perseguir a todo aquel que sea, parezca o huela a correísmo? Dicen en la carta que Pablo Celi es objeto de una violenta persecución personal con orden de prisión preventiva. ¿Quién persigue a Pablo Celi? Yo quizás podría empezar a pensar que a Celi lo están persiguiendo los propios fantasmas que él ayudó a construir. Por eso les hablaba del karma, ¿no? Y de un principio elemental, creo yo, que hay que tomarlo en cuenta. O sea, simplemente no hagas lo que no quieres que algún día te lo hagan a ti. Por eso creo que hay que ver con detenimiento las actuaciones de Celi
y lo que hoy está sucediendo con él. A Celi se lo acusa y se lo investiga por delincuencia organizada, que de hecho ya esa figura es bastante escandalosa, ¿no? ¿Cómo es que el contralor del Estado, el juez de cuentas del Estado, quien debe velar por el buen uso de los recursos públicos, es acusado de un delito semejante, delincuencia organizada, por supuestamente haber solicitado y recibido la entrega de dineros a empresas, ¿no? Y usando como intermediario a su sobrino, el Contralor General del Estado, subrogante o lo que sea. Bueno, fue lo que nos heredó Trujillo. Y hay una cosa adicional, ¿no? Porque el otro día yo les mencionaba a propósito de si son 14 o son solo 10 años de correísmo y qué ha sido estos 4 años de morenismo que ha cogobernado con toda la centroderecha Moreno, y hay académicos que con una absoluta ausencia y falta de autocrítica y con una deshonestidad intelectual abismal decían que no, que estos 4 años en los que Correa mismo decidió perseguirse, 14 años de continuismo decían, ¿no? Para tratar de deslindar al Lazo de haber acompañado a Moreno durante estos 4 años y de quitarle lo que significa, ¿no? El peso de cargar con el muerto que es este gobierno. Es un muerto apestoso, asqueroso. Lo lograron, finalmente. Pero esos mismos intelectuales son los que ahora no quieren hacerse cargo de que Pablo Celi llegó a donde está por decisión de Julio César Trujillo. Entonces de inmediato vienen a la típica muletilla, ¿no? Que todo es culpa de Correa. Y que Celi está desde la era de Carlos Polit en la Contraloría y que Polit era designado por el correísmo. Olvidándose de que Celi fue parte de toda esa estructura que montaron con el Trujillato. A Celi lo blindaron, lo conversamos de esto la semana pasada con algunos de nuestros invitados, con la doctora Alejandra Vivanco, con el doctor Javier Burbano, cómo Pablo Celi fue protegido, fue blindado, no solo por Trujillo y por los otros 6 consejeros que acompañaban a Trujillo, sino también por la Corte Constitucional heredada del Trujillato, que blindó el hecho de que Celi haya sido de alguna forma designado, porque ni siquiera hay cómo afirmar aquello, lo decía aquí Javier Burbano, ¿no? O sea, Celi nunca fue contralor, no se posesionó, no lo evaluaron, no participó en ningún concurso, no lo designó nadie. Sino Trujillo, que hacía lo que le daba la gana, porque además contaba con todo el apoyo, el respaldo de los medios de comunicación, de la opinión pública, del gobierno. Lo que decía Trujillo estaba por encima incluso de lo que dice la Constitución. Y como era así, entonces había que santificar a Celi en la Contraloría. Y eso fue lo que hicieron. Y ahora vienen con la típica, ¿no? Celi está en la Contraloría desde el correísmo. Yo no sé si en serio ellos creen que los ecuatorianos somos idiotas, pero parecería que sí, que consideran que lo somos, ¿no? Y por eso hacen afirmaciones de ese tipo. Pero volviendo al tema, Celi, el Contralor General del Estado subrogante, el juez de cuentas del Estado y quien era el funcionario llamado a cuidar por el buen uso de los recursos públicos, no solo que está acusado de delincuencia organizada, sino que en muchísimos otros casos ha sido un subrogante, un contralor absolutamente ausente. ¿O ustedes le han visto a Pablo Celi auditando, por ejemplo, la impresión fallida de 6 millones de papeletas durante la primera vuelta? Yo no. Y según los entendidos, eso le costó al país una buena cantidad de dinero.
$500,000, era, más o menos. ¿Y dónde estaba el contralor Celi cuando imprimieron malas papeletas? Ausente. El país con estupor, con indignación, con decepción y con mucha rabia y bronca ha visto cómo este gobierno inoperante ha llevado adelante un plan de vacunación bastante turbio, ¿no? Lleno de irregularidades. Hasta el sol de hoy no tenemos idea de cuánto es que ha costado cada vacuna que ha ingresado a este país, ni cuál es el valor que ha destinado el gobierno de Lenín Moreno para este proceso de vacunación. ¿Ustedes han visto a Pablo Celi auditando la adquisición de las vacunas por parte del gobierno de Moreno? Yo no lo he visto. Celi, al igual que la fiscal Salazar, han tenido intervenciones mediáticas y apariciones en los medios de comunicación en momentos claves. Caso Sobornos, por ejemplo, cuando había que sentenciar a rompecinchas, a Rafael Correa y a todos quienes estaban relacionados o procesados en ese caso. Ahí lo teníamos a Pablo Celi yendo a todos los programas de televisión, al igual que la fiscal, en donde les preguntaban qué color era su favorito y cuál era el plato de comida que más les gustaba. Y ahora, cuando hemos visto que se han repartido los hospitales, que hay una rifa en el tema de las vacunas, que vacunan a los panas, que no sabemos cuánto mismo cuesta cada vacuna que adquirió el gobierno de Ecuador, que imprimen mal 6 millones de papeletas. El contralor, el gran ausente, el funcionario llamado a velar por el buen uso de los recursos públicos, no apareció durante todo este tiempo. Y por cierto, ¿no? A estos que dicen que Celi es herencia del correísmo y que fue subcontralor de Carlos Polit, valdría recordarles un episodio de octubre del 2019. Pablo Celi estuvo sentado aquel domingo en la mesa de negociación entre los dirigentes indígenas, autoridades del gobierno y organismos de control, ayudando a redactar el decreto que derogaba el decreto 883, mediante el cual se eliminaban los subsidios a los combustibles. Ahí también estuvo Pablo Celi, acompañando a Moreno, a Martínez, a Roldán, a Sonnenholzner, a María Paula Romo, a Jarrín. Ahí estaba Pablo Celi, ayudándoles a redactar el decreto, porque parece que en Carondelet o no tienen, o les falta, o qué sé yo, digamos, secretario jurídico, secretaria jurídica. Pero ahí estaba Pablo Celi redactando él el decreto, como parte de toda esta estructura que había montado Moreno, ¿no? Y Trujillo. Así que hay cosas que no nos podemos olvidar, y una de ellas es esa. Y yo les decía también, ¿no?, que a Celi y a Salazar los hemos visto en momentos claves. Cuando había que sentenciar a Correa, estaban todos los días en los medios. Cuando había que perseguir correístas, estaban todos los días en los medios. ¿Y por qué Diana Salazar se demora 2 años en ejecutar esta investigación y lo hace 2 días después de conocer el resultado electoral del 11 de abril? Es obvio que esa pregunta nos la vamos a hacer todos los ecuatorianos y que nunca vamos a tener una respuesta, y menos todavía en este medio de comunicación, porque la señora Salazar acá no va a venir nunca a responder una pregunta. Eso está clarísimo. Al igual que muchos funcionarios del gobierno de Moreno, o al igual que el mismo contralor Celi. Porque ellos son, además de los que les gustan las entrevistas libreteadas, ¿no?, las que están ya previamente establecidas, en donde se pactan y se pautan las preguntas que les van a hacer. Ese tipo de funcionarios son. No tienen respuesta para todo. Arreglan y amarran hasta eso, hasta los cuestionarios de las entrevistas.
Si no, ¿por qué creen que no van a otros medios de comunicación, como este, por ejemplo? Yo creo que de este proceso de 4 años de descomposición y de desinstitucionalización que hemos vivido los ecuatorianos, vamos a salir con muchísimas más dudas y con muchísimas preguntas que nunca van a tener respuestas. Nunca van a tener respuestas. Las tantísimas preguntas que podríamos hacernos y que de hecho nos hacemos a diario y que tienen que ver con las ejecutorias y con la forma en la que han operado los organismos de control, el gobierno, las instituciones públicas durante estos 4 años. 4 años en los que no se construyó una sola escuela, porque todos los esfuerzos estaban enfocados en perseguir a sus enemigos. 4 años en que creyeron que el poder para ellos iba a ser permanente, que el poder no es efímero, creían, ¿no? Ahí está Pablo Celi. Yo vuelvo a repetir lo que dije al inicio de este comentario, porque además hemos visto muy de cerca y hemos vivido muy de cerca lo que es tener a un amigo, a una amiga, a una persona conocida, cercana, a compañeros perseguidos por esta Contraloría, que como dijo Marcela Guiñaga la semana pasada, se ha encargado de destruir no solo carreras profesionales, se ha encargado de destruir vidas, de destruir familias. Funcionarios públicos honestos en muchísimos casos, que han tenido que destinar sus recursos económicos, sus ahorros, para contratar abogados, para defenderse. Su patrimonio familiar se ha puesto en riesgo por toda la persecución que montaron Celi y Salazar. Habrá que también entender o tratar de entender, porque preguntarnos, creo yo que nos lo estamos preguntando todos en este momento, ¿qué fue lo que le hizo Celi a Salazar para que ella haya tomado la decisión de abrir esta investigación en su contra cuando eran panas, ¿no? Y casi que actuaban juntos. Ya sabía la fiscalía cuándo iba a emitir un IRP, el contralor, para empezar a ejecutar los allanamientos, las detenciones, para empezar a perseguir. Repito lo que dije al inicio de este comentario. Por más canalla que hayas sido, Pablo Celi, espero que la justicia sepa respetar tus derechos. Por más canalla que hayas sido.